Ha sido una lucha de años de las mujeres feministas, el poder decidir si quiero o no continuar con un embarazo y que en este momento a mí no me viene bien. Poder decidir sin culpas, sin miedo, sino que como un derecho humano. Cada año se desarrolla una campaña masiva con diversas actividades públicas y de reflexión sobre el Día Mundial por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Es una campaña de Latinoamérica de la cual las mujeres feministas de Nicaragua somos parte y continuamos luchando. Según en qué país estemos, los gobiernos apoyan este derecho de las mujeres que nos ayuda a tener mejores vidas, mejor salud como mujeres que somos. Pero ¿cómo surge? ¿Cuál es la historia de esta campaña del 28 de septiembre? Haciendo un poco de historia de cómo surgió la campaña 28 de septiembre, pues nos tenemos que remontar a mayo de 1987, donde en un encuentro, en el quinto encuentro internacional de Mujer y Salud, que se celebró en San José de Costa Rica, todas las organizaciones que estaban ahí presentes, entre ellas pues, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, la Red Mundial por los Derechos Reproductivos, muchísimas mujeres, representantes de organizaciones y colectivos de mujeres que nos dedicábamos pues, a trabajar en el tema de salud y mujer. Se aprobó, se decidió que el 28 de mayo, que era el día que nos encontrábamos ahí, instituirlo como Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que en ese día, como pues un día simbólico, se pudieran abordar pues, todas las causas, múltiples causas de enfermedad y muerte relacionadas que afectan a las mujeres. También se decidió que se iba a lanzar una campaña denunciando la mortalidad y la morbilidad materna. Al año siguiente, en el 88, ya se conmemoró la primera vez el 28 de mayo con el lanzamiento de esa campaña para la prevención de la mortalidad materna y que la coordinaron en aquel entonces la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, la Red de Salud de la Mujer. Cada año morían y siguen muriendo lastimosamente, pero en aquel entonces morían muchísimas mujeres por causas relacionadas con el embarazo, el parto, el puerperio y el aborto inseguro. Era una realidad que ni las políticas de los gobiernos ni organismos que eran responsables se lo tomaban en cuenta. Y fue pues las mujeres las que tuvimos que buscar, ¿no? Estos mecanismos para poder disminuir estas muertes en la que la mayoría o muchas de ellas la causa eran los abortos inseguros. Este fue como el inicio, esto estamos diciendo que fue en el 87, luego ya en el 1990, en el quinto encuentro feminista latinoamericano, que se celebró en Argentina, ahí es cuando se decidió declarar el 28 de septiembre. En algunos momentos se decía por el derecho al aborto, en otros era por despenalización, legalización del aborto en América Latina y el Caribe. Más tarde, con los años, esto ha ido cambiando y normalmente se considera un día de acción global por un aborto legal y seguro. Pero, ¿cuál es el verdadero origen de esa fecha en particular? ¿Por qué un 28 de septiembre? La propuesta la presentaron las mujeres brasileñas para conmemorar un 28 de septiembre de muchos años antes, del 1871, en que en Brasil se promulgó una ley que se llamaba la Ley de Libertad de Vientres, en la que se consideraba libres a todos los hijos e hijas que habían nacido de mujeres esclavas, nacidos a partir de ese día de aprobación de la ley. La lucha por los derechos de las mujeres ha sido extensa en muchos territorios del mundo. En Nicaragua, el colectivo de mujeres de Matagalpa también forma parte de esta campaña
El colectivo de mujeres de Matagalpa, como defensoras de los derechos humanos y defensoras de los derechos de las mujeres y activistas feministas, formamos parte de toda esta red que se ha tejido a lo largo de todos estos años. Formamos parte de la red de salud latinoamericana y del Caribe, formamos parte de las campañas globales por el derecho a decidir. Fuimos al encuentro en El Cairo, compañeras de Nicaragua fueron después para el encuentro de Beijing, donde la gran defensa de todos los derechos sexuales reproductivos, incluido el derecho a decidir y el derecho al aborto, y el colectivo siempre ha estado en estas redes, ha sido activista para que los cuerpos de las mujeres no sigan siendo prendas de trofeos o de negociación en el mundo de la política y en el mundo patriarcal. El colectivo de mujeres de Matagalpa, a través de su historia, ha utilizado el arte y la expresión corporal, la creatividad de las mujeres, como una expresión en las diferentes campañas, y septiembre no es la excepción. Muchas mujeres se juntaban para crear acciones de calle y hablar del derecho de las mujeres, de ese derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. En obras de teatro de calle con otras mujeres, con temas muy profundos como mi cuerpo, territorio de resistencia, me hace sentirme con fuerza y acompañada en esta lucha por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Me significa tener la posibilidad de inventarme otro mundo posible, otra manera de vivir en libertad con mi cuerpo, donde mi cuerpo no se sienta atado con leyes que controlen, la posibilidad de no reprimir mis emociones, la posibilidad de gritar como yo quiero vivir, como yo quiero pensar y decir lo que pienso, sentirme dueña de mi cuerpo. Pues la primera vez que participé para mí fue y significó entrar a un mundo completamente nuevo. Wow, o sea, ¿cómo pueden toda esta gente ser tan creativos para poder expresar y contar todas estas injusticias que se están viviendo o que estamos viviendo nosotras las mujeres? Me acuerdo de la admiración que sentí en ese momento y el encanto que viví de formar parte de eso, ¿no? Estar en estos espacios para mí ha significado una nueva manera de expresar y de contar, una nueva forma de dar denuncia, porque en esta sociedad hay quejas, muchas quejas de cómo se denuncian las injusticias, ¿no? A encontrarlo desde el arte es resignificar también, resignificar nuestro papel, resignificar nuestras luchas, nuestras capacidades y ver cómo podemos y cómo se va transformando la lucha continua. Y como mujer joven me dio la oportunidad de crecer, de descubrir la esencia en mí como tal, de creatividad, de diversión, de nostalgia también, a la rebúsqueda en nuestro inconsciente o en nuestro interior sobre qué formas podemos usar nosotras para seguir denunciando, cómo pueden escuchar nuestras voces, cómo podemos seguir mostrando a todas, a todos y a todes que las cosas no han dejado de pasar, han significado y va a seguir significando una enorme lucha, un enorme abrazo colectivo también. Me he sentido y me siento y me seguiré sintiendo parte de este hermoso colectivo de creación. Es también dignificar el arte como forma de protesta, también reconocer que estas formas de protestas hacen que las voces de muchas mujeres que están en silencio sean escuchadas, porque no pueden denunciar. Las formas y manifestaciones o expresiones de denuncia tienen que seguir creciendo, porque no solo son nuestras voces las que están ahí alzándose, aunque se hagan en completo silencio. Nuestro cuerpo habla y manifiesta una forma de expresión. Como diversas somos las mujeres, diversa también ha sido a través de la historia nuestras expresiones en la lucha y en la defensa de los derechos de las mujeres, también los derechos sexuales y los derechos reproductivos, con acciones, con lemas, con material grabado, con material audiovisual, pero también con mareas. Sí, la marea verde,
una oleada del movimiento feminista en pro de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de la autodeterminación del propio cuerpo. Es reconocida por estar a favor de la interrupción del embarazo en cualquiera de los casos de violación, de malformación o por decisión propia de la mujer. ¿Cuál es el origen de la marea verde? Como un esfuerzo de una red de muchos años, de las mujeres que empezaron hace más de 20 años en esta campaña global y el día 28 de septiembre como el Día de Acción. Y empezó por América Latina y el Caribe. En los últimos años ya es una acción global. Cada año se hacían lemas, se hacían acciones en diferentes partes, pronunciamientos, en diferentes lugares, en diferentes territorios. Y desde Argentina, sobre todo las mujeres jóvenes, empezaron con una movilización de la marea verde, que son las pañoletas verdes, simbolizando este derecho al aborto, este derecho a decidir. Retomaron lo de la pañoleta de las madres de la Plaza de Mayo, que son pañoletas blancas, entonces ellas retomaron la pañoleta, pero la pañoleta verde, y se conoce en muchos lugares como la marea verde. Ves a muchas mujeres feministas y activistas que van con la pañoleta morada y la pañoleta verde, como una reivindicación muy concreta y muy específica sobre el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. La importancia que tiene una campaña en diversos países del mundo y con diferentes expresiones es hacer conciencia, crear cambios y acciones que beneficien la salud de las mujeres en particular. El cuerpo de las mujeres se ve afectado de diferentes maneras por la educación, por la cultura, por el machismo y también por las complicaciones de un embarazo no planificado, forzado o por violación sexual, que esa mujer, joven o adolescente, va a intentar interrumpir y que ese aborto va a poner en riesgo su vida por realizarse clandestino y en malas condiciones. En todas estas complicaciones que tiene el aborto, inseguro, clandestino, constituyen la primera causa de mortalidad materna en muchos países de la región. En estudios que nosotras hicimos desde el colectivo, analizando las causas de muerte materna, nos llamaba poderosamente la atención los altos índices de suicidio que había, sobre todo en mujeres jóvenes, durante el embarazo, ¿no? La causa profunda o subyacente a este suicidio era un embarazo no deseado y la forma, posiblemente ellas no querían morir, pero la forma de terminar con este embarazo sí era tomar esta decisión que las llevó a morir. Las tasas de muerte materna no consideran el suicidio como causa de muerte materna, pero nosotras sí que analizábamos y sí que veíamos, si queremos realmente poder luego trabajar acciones para poder disminuir estas altas tasas de muerte materna que hay en toda la región, ¿no? La principal causa de mortalidad materna en el mundo son las hemorragias, seguida de las causas indirectas, las infecciones, el aborto en condiciones de riesgo, la eclampsia, el parto obstruido y otras causas. Hablar de la campaña 28 de septiembre es hablar de realidades que viven los cuerpos de las mujeres, por desinformación, empobrecimiento, mala atención en salud, abandono estatal y social. Importante conocer el origen, el trabajo realizado y la historia de la campaña 28 de septiembre.
unos años después, en otra reunión, ahí sí que se creó como una coordinación regional que fuera rotativa para el promover toda esta campaña, ¿no?, del 28 de septiembre. Fue pasando por distintos países y durante los años del 2006 al 2009 la coordinación estuvo a cargo del Movimiento de Mujeres de Matagalpa. Luego, después de estos años, a raíz de estas actividades reivindicativas que se centraron sobre todo en América Latina y el Caribe, a partir de más o menos el 2009, la campaña se empieza a extender por toda Europa. Luego también África y en otros países. Ahora es una jornada realmente de lucha para modificar las leyes que realmente todavía siguen prohibiendo este derecho a decidir que tenemos las mujeres cuando nos enfrentamos ante un embarazo que no deseamos. La prohibición del aborto es parte de las prácticas que tratan de controlar la sexualidad de las mujeres. Consideran que el ejercicio de la sexualidad es solo para la reproducción. La penalización del aborto está contribuyendo al aumento de embarazos no deseados y a la mortalidad de las mujeres, sobre todo aquellas que no cuentan con recursos económicos y recursos institucionales. Se estima que cada año 46 millones de mujeres alrededor del mundo recurren al aborto inducido para terminar con un embarazo no planificado. El aborto clandestino es inseguro porque no se da en condiciones que puedan garantizar una intervención óptima. Se pone en riesgo la vida de la mujer y además atenta contra el libre ejercicio de la profesión médica y del personal de salud en general. Desde hace varias décadas, el avance de la ciencia permite realizar una interrupción del embarazo en condiciones seguras para la mujer. Desde 1985, 19 naciones han liberalizado sus leyes al respecto. Actualmente, el 62% de la población mundial vive en 55 países donde el aborto inducido está permitido, mientras que el 25% de la población mundial vive en países que lo prohíben y lo penalizan. Con la campaña 28 de septiembre, queremos lograr que la sociedad, en especial los que deciden las políticas, entiendan que la penalización está condenando a las mujeres que tienen mayores dificultades para el ejercicio de sus derechos y que pone en riesgo sus vidas. Aborto legal para no morir, derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.